Auspician este programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nosotros gustosos de estar como todos los sábados en su casa, acompañándolos con todo esto que hemos preparado con todo gusto. Y justamente, referente a lo que hemos preparado, vamos ya a los títulos. Estamos en el programa número 93. Les reitero, como siempre, no dejen de llamarnos, no dejen de comunicarse con sus inquietudes. Estamos justamente trabajando, ya tenemos algunas notas grabadas con temas que nos han solicitado. Y justamente, refiriéndonos a las personas que nos ven en nuestro programa, no quiero dejar de mencionar a una televidente de la ciudad de Lincoln, que días pasados cumplió 90 años, la señora Teresa Enriotti de Marcelli. Muchas gracias, señora, por acompañarnos y darnos su aval en esto que hacemos con tanto cariño para ustedes. Pero vamos ya entonces a la primera nota. Nos encontramos en este momento con el doctor Diego Germán Abdala, gastroenterólogo, que nos va a hablar sobre un tema que no es tan común, tan cotidiano: el enfermo celíaco. Y ya vamos a empezar nomás con esta pregunta. ¿Qué es un enfermo celíaco, doctor? Bueno, te agradezco, Poli, por la invitación. Bueno, sí, en realidad no es frecuente la enfermedad celíaca en cuanto a si uno va a ver estudios a nivel nacional. Todavía no hay fehacientemente un estudio bien realizado en cuanto a prevalencia. Pero a nivel mundial sí, podemos decir de que la enfermedad celíaca existe. Se está hablando de un habitante, cada 250 individuos, una persona celíaca. Doctor, discúlpame, no sé, ¿hay un estudio en la República Argentina porque no hay enfermos o porque se desconoce cuáles son los síntomas y no se los trata? No, sí. En realidad se ha hecho un estudio en el Hospital Garrahan en el año 98, pero con bajo número de pacientes. La enfermedad sí existe. El ser celíaco implica muchos factores en cuanto a la vida cotidiana de un enfermo celíaco. Generalmente poseen pudores sociales, se automarginan o se excluyen del núcleo social, familiar. Definir un celíaco, para que la gente lo entienda, es aquella persona en la cual se tiene un trastorno permanente de la mucosa del intestino delgado, del duodeno, yeyuno e ilion, ante el gluten. El gluten es una proteína de elevado peso molecular que abundan en alimentos a base de trigo, avena, cebada y centeno. Doctor, ¿y tiene características la enfermedad como para poder determinar, bueno, esta persona tiene este tipo de enfermedad, valga la redundancia? Características clínicas floridas, es decir, muchas características clínicas en cuanto a signos y síntomas. No obstante, hay un periodo asintomático latente, que es ahí donde quizás habría que poner más énfasis para el diagnóstico de esta enfermedad,
porque al poder diagnosticar tempranamente esta enfermedad podemos en un futuro prevenir la llegada de la enfermedad misma. Doctor, yo pediatra, me llega un chiquito. ¿Cuál puede ser la sintomatología que tenga ese chico para determinar que puede ser ese el tipo de enfermedad que tiene? Bueno, primeramente ver es un conjunto de cosas que hay que poner en una balanza. La condición socioeconómica de la familia y del niño, ¿no? Hoy en día se habla de que generalmente es una enfermedad de la pobreza el ser celíaco, aunque se ha visto en otros estratos socioeconómicos. Pero en Argentina actualmente predomina en la sociedad baja, económicamente baja. El chico generalmente tiene retardo en el crecimiento, bajo peso al nacer. Hay la curva pondoestatural es muy lenta, hay dolor y distensión abdominal, un chiquito con la pancita hinchada. Hay que investigar a la familia, a los padres, a los hermanos. Generalmente hay una predisposición a la enfermedad celíaca, o también se podría decir de que uno de los dos padres son celíacos. Parece ser que hay una base genética porque se han encontrado antígenos de histocompatibilidad en familiares de primer y segundo grado, tipo antígenos HLA, B8 y DRW3, así se llaman, en la cual si se le encuentran a esos familiares cercanos, se dicen que hay una predisposición a desarrollar enfermedad celíaca a posteriori, a través de una prueba que se llama prueba de sensibilidad latente al gluten. Cuando esa prueba es positiva, diríamos de que el paciente ya es casi celíaco y que hay que empezar a prevenir con la dieta. Doctor, ¿una familia entera puede tener ese tipo de enfermedad o solamente se puede dar en uno de los miembros? No se ha visto, o por lo menos no en la bibliografía, familias, todo el núcleo familiar. Generalmente hay rasgos genéticos, transmisión genética. Y las características físicas de la persona que padece ese tipo de enfermedad, ¿cuáles son? ¿Tienen algunas características? Empecemos por ahí. Características físicas, uno diría, bueno, si baja talla, hay que investigar si hubo bajo peso al nacer, un retardo en el crecimiento. Uno podría sospechar de que podría ser un celíaco, más estudiando todo el pasado de sus características clínicas. No obstante, la enfermedad celíaca en sí tiene la particularidad de aparecer en la primera infancia, en la niñez, en la infancia. Aparece con todos sus síntomas en la infancia, desaparece en la niñez tardía y vuelve a pegar el pico entre los 30 y 60 años. Por eso se dice de que la enfermedad celíaca se manifiesta en los dos extremos de la vida, en la niñez y ya en la adultez tardía. Síntomas, signos, montón, habíamos dicho, numerosos. Bajo peso al nacer, retardo en el crecimiento, las mujeres suelen tener una menarca tardía, es decir, su primer ciclo menstrual, a eso se llama menarca, pero tardía. Amenorreas, periodo de amenorreas, es decir, no aparece en el ciclo menstrual. Signos de tetania, diparestesia, trastornos en el metabolismo del calcio, tendencia a fracturas, osteomalacia, osteopenia, dolores óseos, se llama ostealgias, anemia, la anemia es frecuente, anemia por déficit de hierro, de ácido fólico, trastornos de la coagulación, son pacientes que se golpean y aparecen hematomas o equimosis, y eso por alteración del metabolismo de la vitamina K. Son, por ejemplo, trastornos neurológicos. Se ha visto que hay trastornos neurológicos en la enfermedad celíaca, y los cuatro manifestaciones más frecuentes son la depresión, las convulsiones, diríamos epilepsia, y a través de la epilepsia cuadros convulsivos, las migrañas o jaquecas, o sea, las cefaleas intensas, y la ataxia espinocerebelosa, una incoordinación motora, y eso se debe a que se han descubierto calcificaciones a nivel occipital, a nivel del cerebelo. Se han encontrado estructuras de calcificaciones que alteran al niño o al paciente celíaco y le dan esas manifestaciones neurológicas.
también miopatías proximales, trastornos musculares, debilidad. Es muy florido. Yo me acuerdo cuando iba al Hospital de Niños de La Plata, al servicio de gastroenterología infantil, un profesor mío, el doctor Eduardo Cueto Rúa, él fue uno de los fundadores de la Asociación Celíaca Argentina en su momento, y veía cómo las mujeres en La Plata, en la ciudad de La Plata, se le caía el cabello, alopecia. Y claro, las mujeres pasaban del clínico al dermatólogo, el dermatólogo no podía encontrar la causa y las derivaban al psiquiatra por a lo mejor un estado de estrés y esos cuadros psicosomáticos, tampoco había solución. Y una de las causas que se llegó a descubrir era enfermedad celíaca. Es por eso que él pegaba carteles en la peluquería en donde decía: señora mamá, si a usted se le cae el pelo, pegue una vuelta por el servicio de gastroenterología del Hospital de Niños de La Plata. Claro, nadie entendía nada. Y era por la enfermedad celíaca. Y bueno, se ha visto que ahora está bien, se está poniendo mayor énfasis en los pacientes diabéticos tipo 1, insulino dependiente, que hay una elevada prevalencia de ser celíaco. Muy claro, pero totalmente claro. Prevenciones. Prevención, prevención yo diría y tratamiento a la vez. Lo primero que hay que hacer, y ese es el único tratamiento que hay para la enfermedad celíaca, el único. Acá no vamos a hablar de medicamentos ni nada de gastos, simplemente de dieta. No consumir gluten. A las mamis explicarle, o al paciente celíaco crónico, explicarles la no ingesta de gluten, al decir gluten, decir no trigo, no avena, no cebada, no centeno, o no alimentos a base de esos compuestos alimenticios. Responden espectacularmente en días a semanas. Es impresionante. Uno puede ver la endoscopía pretratamiento, la gastroendoscopia pretratamiento y la posttratamiento. Es algo sorprendente, cómo de esa atrofia vellositaria intestinal y el alargamiento de la cripta, que es lo que el patólogo informa, cómo se regenera todo de nuevo la vellosidad y cómo las criptas se normalizan y cómo desaparece el infiltrado inflamatorio crónico de la lámina propia, que es una lámina que se encuentra debajo de la mucosa. Es algo espectacular. El tratamiento en sí es ese. Cuando no hay mejoría, se debe pensar de que el paciente no está cumpliendo la dieta. Y si la está cumpliendo y no hay mejoría, pensar de que puede ser una parasitosis, más si de un chico como la giardiasis, la Giardia lamblia, que es un parásito endémico en nuestro país. Por eso también hoy se entraría un poco a hablar ya estamos hablando de parasitismo, de celiaquismo, de una población económicamente baja o precaria. Estaríamos a hablar otro tema que es sistema de salud, y es como en este país o en los países latinoamericanos luchar contra los molinos de viento, ¿no? Los molinos de viento, uno ataca la enfermedad celíaca, pero la raíz no, que es todo un drama social y económico, ¿no? Que ya sería otro tema. Te agradezco, muy claros tus conceptos. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos, Poli, y te agradezco la invitación. Esta es la primera vez que aparezco hablando algo de un tema médico, y por eso quería dedicarle este programa a un profesor que ya no está con los colegas y la cual yo aprendí mucho, que fue el doctor Oreste Guione, dedicarle este programa por esta entrevista a él. Muchísimas gracias. No va a ser es la primera, pero no va a ser la última. Gracias. Y nosotros continuamos entonces luego de estos consejos. Consulta Médica ha sido reconocido por la Dirección de Salud de la Municipalidad de Junín por su aporte a la difusión para la prevención y tratamiento de enfermedades, como así también por la difusión de campañas públicas de salud.